Bueno, parece que aquí estamos. Ahí está funcionando el equipo y bueno, parece que sí. Estamos en directo. Muy bien. Saludos a todos. Gracias por estar aquí en un encuentro más vinculado, bueno, pues a este fanzine, esta tradición que nos trae un I Ching multidisciplinar, un I Ching, hoy hablaremos de ello, atemporal y también multidimensional. Una mirada, bueno, pues que estamos de alguna forma destinando o dirigiendo hacia un autoconocimiento, hacia un desarrollo personal, eh, bueno, pues para toda esta información poderla llevar a nuestro propio camino, a nuestro propio proceso de evolución, a nuestra propia, bueno, pues experiencia de vida, ¿ya? Hoy vamos a ver los trigramas, una mirada de ellos. Evidentemente no es la única que pudiéramos aportar. En las clases se profundiza mucho más en toda esta información. Ya vimos un primer movimiento de un trigrama, en aquel caso fue el viento, y mostramos algunas imágenes, mostramos, bueno, pues esa simbología que denominamos trigrama viento. Bueno, pues representa ciertas situaciones, representa ciertos objetos, representa comportamientos, aptitudes, es decir, que esa energía abstracta que logra adquirir coherencia en este simbolismo que es el I Ching, y en este caso a través de ese trigrama que vimos, el viento, pues adquiere algo concreto en nuestra vida, ¿no? A raíz de que el código nos permite tanto decodificar esa información como también codificar esa información abstracta de la propia energía, ¿ya? Entonces ya habíamos hablado de que estos fancy, pues como en algunos lugares, aunque no se hable de ellos, pero sí se menciona que esos taoístas legendarios eran magos, brujos, chamanes, eran gente que dominaban diferentes disciplinas, diferentes artes, tenían maestría en diferentes áreas, ¿no? Que, bueno, pues les hacía ser unos seres relativamente especiales en el sentido de que no veían la vida a través solamente de una percepción sensorial, sino que ese manejo principalmente del I Ching pues les permitía tener una conexión muy directa con el mundo invisible y poder ver más allá, vamos a decir, que de lo evidente. Entonces, bueno, ya vimos ese trabajo del trigrama viento. Hoy vamos a tener otra mirada un poquito más amplia del resto también de los trigramas. Y para ello, bueno, pues vamos a utilizar, como digo, este enfoque del desarrollo personal, del autoconocimiento, y desde ahí pues vamos a vincular toda la información, bueno, pues a este, vamos a decir como eh, esta inquietud o esta pregunta que a veces en algún momento de nuestra vida nos hacemos de quién somos, ¿no? O a veces incluso de dónde venimos, ¿ya? Entonces, bueno, confío en que los que estemos aquí tengamos en nuestro imaginario, en nuestra pantalla mental, ese diagrama que hemos pintado
en clases, en encuentros anteriores, donde pintábamos un punto, un primer trazo, el yin y el yang, los bigramas, y después en el siguiente movimiento, en la siguiente, vamos a decir, como división celular, tendríamos los trigramas. Vamos a aceptar que ese primer trazo, ¿ya? Esa, o ese estado de conciencia o esa percepción de la realidad en términos de unidad o no dualidad, pues viene a ser, bueno, pues ese ser, o incluso como algunas tradiciones le han llamado el yo soy, ¿ya? Es decir, que ese primer trazo, que en otros encuentros veíamos que era una sucesión de puntos, ¿cierto? Y eso le daba una connotación relativamente vinculada a ciertos aspectos que pudiéramos identificar como femeninos, sin entrar a hoy bueno, en ese tipo de descripciones, ¿ya? Pero sí tenía una connotación en términos femeninos. Ese primer trazo, como digo, eh, viniera a ser como la unión del yin y el yang. Sabemos que en la tradición del Tao y en otras tradiciones se habla como de esa búsqueda de la unidad, en primer momento en nuestro mundo interno. Entonces, ese conocimiento de mi aspecto, vamos a decir, masculino, de mi aspecto femenino, de esa relación entre la actividad y vamos a decir, la relajación, eh, bueno, pues conocer, ¿no?, esa energía interna con esas características y lograr unirla, fusionarla, incluso fisionarla, bueno, pues permite ese estado de conciencia de unidad, esa experiencia, vamos a decir, mística, que vendría a estar representada en ese primer trazo que en nuestro diagrama, ¿no?, pues hemos ido colocando y mostrando. Digamos que en ese desarrollo, si vamos del punto al primer trazo y luego vamos al yin yang, ese yin yang sí habla, ¿no?, propiamente de, como decimos, de estos aspectos de un estado de conciencia donde ya sí hay dualidad, hay un yo, hay un otro, hay un observador y algo a observar. Digamos que ya hay una actividad mental, hay una actividad, vamos a decir, también física, hay un movimiento y hay un espacio donde ocurre ese movimiento. Es decir, que ya es una dimensión, bueno, pues como digo, donde hay esa percepción dual de la realidad. De ahí iremos a los bigramas y evidentemente pues significa que si en ese primer trazo hay una unidad, pues todo este desarrollo hasta llegar a los hexagramas pues está hablando de una fragmentación o de una, vamos a decir, aparente separación, donde esos aspectos que pudiéramos ver en ese primer trazo todos juntos, y vamos a decir, como habíamos mencionado en otros encuentros, no diferenciados, pues ahora sí vamos a poder percibir ciertas diferencias, esas, bueno, pues sutiles, ¿no?, cualidades que cada uno de ellos, vamos a decir, adquiere en, si hablamos de la célula, en esa división, o si hablamos de la realidad en esa fragmentación, o en esa incluso pudiéramos llegar a hablar de proceso donde esa energía va adquiriendo densidad, ¿ya? Entonces, bueno, ahí evidentemente iremos avanzando hasta llegar a los hexagramas y estaremos hablando de procesos, vamos a decir, de fragmentación, de separación, de diferenciación, ¿ya? Por ejemplo, si el día de hoy vemos ese yin y yang en relación a un antes y un después, a un arriba y un abajo, a un adentro y a un afuera, es decir, que podemos ver ese yin yang en relación al espacio y en relación al tiempo. Entonces, en función de vayamos viendo bigramas, trigramas,
ese espacio va a adquirir, ¿no? Bueno, pues unas líneas, unos ejes donde van a estar vinculados, ¿no? Esos bigramas o esos trigramas, e incluso luego esos hexagramas, y va a dar ciertas características a ese espacio donde predomina esa energía que denominamos o definimos a través de un bigrama, a través de un trigrama, a través de un hexagrama. Y luego todo esto, bueno, pues lo podemos llevar a un mapa constelar en el cielo o un mapa telurar en la Tierra, ¿no? Entonces podemos ver a través del I Ching ciertos aspectos del macrocosmos asociados al cielo y ciertos aspectos, vamos a decir, del microcosmos asociados a la Tierra. Más allá del espacio y del tiempo, que a veces son dimensiones, vamos a decir, relativamente complejas, no solamente de entender, sino de manejar, en el sentido de que, claro, todos tenemos una imagen de un mapa mundi, y ha habido un consenso donde el mapa se muestra con un cierto orden, pero eso no significa que ese mismo mapa pudiera adquirir otro orden. Estando, como se dice, con los pies en la tierra y conociendo, bueno, pues esa, vamos a decir, ley física de la gravedad, pudiéramos tener un punto de referencia donde lo arriba o lo abajo queda relativamente definido y estructurado. Pero, bueno, pues esos ejes de coordenadas, que a veces utilizamos con mucha normalidad, pues cuando uno, por ejemplo, sale al espacio, pues empiezan a no resultar válidos. O, por ejemplo, cuando uno entra en ciertos procesos de trance, de meditación profunda, bueno, pues a través de un desdoblamiento, de un cuerpo astral, a través de una percepción extrasensorial, pues tampoco logramos poder utilizar esa normativa o esas leyes físicas, puesto que en esas, vamos a decir, otras dimensiones, acontecen otro tipo de normas o de leyes. Entonces el I Ching también nos va a permitir, bueno, pues no solamente observar la fragmentación de la realidad, sino también a nosotros mismos poder romper, ¿no?, ciertas estructuras psíquicas internas y poder mover nuestra conciencia más allá de esos ejes que hemos aceptado a veces como únicos, ¿ya? Entonces, podemos invertir la polaridad, podemos invertir ese eje de coordenadas y, como se describe en algunos textos filosóficos o también considerados sagrados, pues lo que es arriba lo puedo ver abajo, ¿no? Lo que tengo a la derecha bien lo puedo colocar a la izquierda, lo que tengo delante bien lo puedo llegar a dejar atrás. Y así es como internamente la conciencia va a poder desplazarse a través de estos espacios que hoy vamos a ver a través de los trigramas y también a través del tiempo. Entonces, todo, como decía, bueno, pues Einstein, es relativo, ¿no? Y esto es bien importante a la hora de manejar el I Ching en un proceso a lo mejor un poquito más avanzado, porque si en nuestra psique es muy rígida, más allá de que el Tao Te Ching nos diga que lo viejo se asocia a la rigidez y a la sequedad, pero también nosotros, en una época de nuestra vida relativamente joven, pues nuestra estructura psíquica es vieja en el sentido de que no es flexible, no genera esa capacidad de adaptación, esa capacidad que se le atribuye, ¿no?, a todo ese tejido neuronal, bueno, pues no solamente de adaptación, sino de plasticidad, ¿ya? Entonces a veces accedemos a libros o accedemos a cierta información, nos colocan la información de una manera y eso lo convertimos en una verdad absoluta, y cuando queremos avanzar en nuestro desarrollo personal,
pues eso que en un momento nos sirvió, como algunos cuentos místicos nos hablan, ¿no? Bien pudieran ser una barca que utilizamos para cruzar un río, pues sin darnos cuenta hemos cargado la barca después de cruzar el río y llega un momento donde esa barca se convierte en algo pesado, se convierte en algo molesto, se convierte en un obstáculo, ¿no? Y ahí vemos, claro ejemplo de lo que estamos hablando, de que es relativo cierta información que a veces tenemos, que damos como válida, a lo mejor sí puede ser válida para un periodo de nuestro proceso, para un periodo de nuestra vida, de nuestro propio camino, pero a lo mejor para otro camino necesitamos fragmentar esa verdad, hacerla relativa y adquirir, vamos a decir, un nuevo conocimiento, pero también una nueva experiencia más allá de esos límites que estaban contenidos en esos ejes o, bueno, pues en esa estructura del espacio y del tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver un trabajo un poquito más o menos relacionado con todo esto, pero sí, como digo, focalizado en algo que pudiera ser eh, de fácil manejo para llevárnoslo a nuestro propio, como decía antes, autoconocimiento y por consiguiente que nos sirva para avanzar en este desarrollo personal, ¿ya? Entonces, bueno, si visualizamos ese primer trazo del que estábamos hablando y nos posicionamos como el yo soy en ese primer trazo, vamos a ver que en ese diagrama que estábamos haciendo el otro día, ese primer trazo, yo soy, aunque no logremos llegar a describirlo con precisión y con claridad, la cultura del Tao lo dejaba como un misterio. Entonces, sin entrar a definir qué o cómo o quién es ese yo soy, aceptamos que es ese yo soy y por consiguiente el trazo Yang y Yin pues bien pudieran estar representando, en este caso, a nuestros padres. ¿De acuerdo? Entonces ahí, en términos energéticos, pudiéramos ver si sabemos que hay, bueno, ciertas características, ¿no?, que pueden definir a uno, que pueden definir a otro, y que tanto uno como otro, si hicieran este mismo ejercicio que nosotros estamos haciendo con nosotros mismos, si cada uno de ellos se posiciona en ese primer trazo, puede llegar a ver a sus padres, por consiguiente nosotros pudiéramos llegar a ver esas características de sus padres en esos primeros trazos, pero evidentemente como sus padres son nuestros abuelos, pues los bigramas vendrían a estar mostrándonos a los padres de nuestros padres. Entonces empezamos a tejer, ¿no?, ese árbol genealógico y empezamos a poder ver en términos energéticos, bueno, por ciertas características que aunque el código que estemos utilizando o el simbolismo que estemos utilizando, que en este caso son trazos, yang, yin, bigramas, más adelante trigramas, aunque sea el mismo, como a la hora de observar a ese yo soy, cada uno se va a poner, vamos a decir, a sí mismo, pues el I Ching, en estas primeras estructuras sin llegar a un hexagrama, nos va a ir revelando cierta información de forma intuitiva, de forma meditativa, de forma contemplativa. Es decir, que cuando yo pinto en un papel, en una pizarra, este diagrama, le ubico al yo soy en ese primer trazo y tomo conciencia de que ese Yang Yin son mis padres y que esos bigramas son mis abuelos, y contemplo el diagrama, sabiendo que es una representación de esa parte de mi árbol genealógico, el I Ching me empieza a dar imágenes, me empieza a dar información, me susurra, hay una comunicación de ese invisible hacia este visible, si el visible tiene clara cuál es la intención a observar o el motivo a observar. No tanto una pregunta como tal, sino una intención de observar, de contemplar. Entonces los bigramas bien pudieran ser nuestros abuelos. Llegaríamos a los trigramas y estaríamos viendo a los padres
de los padres de nuestros padres. Y así se va tejiendo ese árbol genealógico. Cuando llegamos a los hexagramas, pues nos damos cuenta de que en algún momento de la historia, en algún momento de ese espacio y de ese tiempo del que hablábamos al principio, alguno de esos miembros de mi árbol es uno de esos miembros de cualquier otro árbol. Y esto es un ejercicio pues bien bonito a considerar y a tomar conciencia de ello, porque nos damos cuenta de que no somos árboles encima de una montaña solitarios, sino que somos árboles que estamos al interior de un bosque y que todos compartimos unas mismas raíces, o todos compartimos una misma historia, o como se dice en esta tradición, un mismo camino. Posiblemente la vida en términos arquetípicos sea la misma para todos, si aceptamos de que todos hemos tenido un nacimiento, ¿no? Que todos hemos cambiado unos dientes por otros. Es decir, hay ciertos eventos de nuestra vida en términos arquetípicos que todos compartimos, y aunque pudiera ser que ese yo soy tiene algunas experiencias de individualización, separado de un otro, pues poder observar este diagrama desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que nuestras experiencias de vida están conectadas con todas las experiencias de vida. Lo que a mí me pasa está dentro de lo que le pasa a otro, y lo que le está pasando a un otro, aunque no llegara a conocerlo, aunque estuviera en un eje de coordenadas aparentemente lejos, distante, e incluso en relación al tiempo pasado, o pudiéramos decir incluso futuro, todo eso que está aconteciendo en ese presente, en ese instante que vivimos desde ese primer trazo, nos toca. Nos toca ya sea de allá hacia acá o de acá hacia allá. Entonces ya empezamos a hacer una reflexión, empezamos a hacer una contemplación donde esa sensación de separación o esa sensación de pertenencia exclusiva a algún tipo de colectivo y no a otro tipo de colectivo empieza a diluirse, y empezamos a encontrar ciertos estados, al menos en un primer momento mentales, luego serán estados de conciencia, pero empezamos a encontrar un primer estado de unidad. Claro, posicionar en ese primer trazo el yo soy, vamos a decir que es fácil, en términos teóricos, ¿cierto? Pero si vivimos la vida desde una percepción dual, pues pudiéramos decir que ese yo superior, ¿no? O ese suprahumano, o ese, el concepto que queramos poner en ese primer trazo, pues esa mejor versión de mí mismo, quizás reconozco que todavía no se está manifestando, y que yo como unidad estoy fragmentado y mi conciencia anda en algún lugar de, bueno, pues todo este diagrama que acabamos de dibujar, ¿no? De esos trazos, esos bigramas, esos trigramas, luego vendrán 4, 5, 6 trazos, ¿no? Hasta esos 64 hexagramas donde vamos a decir que mi conciencia en algún lugar de ellos se queda anclada y mira el resto como si fuera algo externo o algo separado o diferente de uno mismo. Es decir, que no reconozco alguna de esas partes de mi conciencia fragmentada. Así que igual que podemos hacer el ejercicio de vernos a nosotros, ver a nuestros padres, a los padres de nuestros padres, es decir, que vamos en una dirección, si nos damos cuenta de que hay en nuestro interior ese tipo de fragmentación, también el I Ching, a través de este mismo diagrama, nos va a poder conducir con un mapa, con una brújula, para unificar esos aspectos que están fragmentados en mi conciencia como individualidad, para llegar a ese estado de conciencia de unidad, de no separación y de no diferenciación.
Entonces, bueno, trabajos, como digo, bien bonitos que podemos hacer, bueno, pues a través de esa contemplación y con esa intención, ¿no? De observar cualidades, ¿no? Que pudiéramos reconocer en esos trazos, en esos bigramas, en esos trigramas, que estuvieran vinculados a esta historia personal que reconozco como mía. Y poco a poco ir observando que esa historia personal pues está ligada, está unida, ¿no? Por ese hilo invisible, ¿no? Está tejida la vida, ¿no? En un mismo telar y todos formamos parte, ¿no? De esa gran obra. Entonces tenemos esos trazos como los padres, esos bigramas como los abuelos y esos trigramas como los padres de mis padres, pero también si queremos encontrarnos en todo ese lugar para ir rescatando esas partes que andan fragmentadas y poderlas unificar, también podemos ver que todo eso son estructuras de nosotros mismos. Entonces, ese primer trazo, ese yo soy, pues ya estamos viendo que, bueno, pues esos trazos del yang y del yin, pues son ese aspecto que podemos denominar masculino y femenino que hay dentro de mí. Ya no son mis padres como algo externo, sino que es una energía, vamos a decir, femenina y masculina al interior. Veremos esos bigramas y estaremos reconociéndonos al interior de ese espacio en el que nos, digamos, bueno, pues nos envolvemos, nos desarrollamos, experimentamos nuestra vida. Porque a veces, por lo general, tenemos una concepción de la realidad, sabemos que es tridimensional, pero en nuestra psique, en nuestra mente, en nuestra pantalla mental, eh, no tenemos conciencia de ese volumen. A veces cuando llegamos a observar a nuestro cuerpo, nos conectamos con la respiración y tomamos conciencia de que hay una cavidad, de que tiene volumen, eh, pero nos autopercibimos casi casi en dos dimensiones. Es cierto que a día de hoy con los hologramas y con toda esta tecnología, ¿no? Digital, pues vemos, ¿no? A través de estas lentes y a través de este tipo de, como digo, de tecnología, vemos una realidad virtual tridimensional y nos cuesta ubicarnos al interior de ese tipo de construcciones artificiales porque en nuestro mundo interno no estamos acostumbrados a vivir de forma consciente ese espacio tridimensional. Entonces, como que vivimos, sí tenemos una inteligencia espacial y sabemos manejarnos dentro de ese espacio tridimensional, pero en nuestro mundo interno no logramos tener una visualización, bueno, pues con esas características que llamamos volumen. ¿Ya? El caso es que vamos a ver ese masculino, ese femenino, y los bigramas nos van a mostrar no solamente ese espacio exterior, sino también que nos van a poder mostrar ciertas cualidades de ese aspecto masculino y femenino. En encuentros anteriores habíamos hablado de 4 aspectos psíquicos, hoy no los voy a recordar, los tienen ahí, y van a ser, digamos, como una estructura básica eh, que va a determinar luego, cuando veamos hexagramas y veamos ciertas situaciones de nuestra vida, el por qué ciertas situaciones las vivimos de una manera, las vivimos de otra, por qué ciertas situaciones las pasamos por un trazo o por otro, por qué hay ciertas situaciones que se repiten y hay otras situaciones que las conozco porque están en el libro, pero en mi vida no ocurren. Ni siquiera conozco a alguien que haya vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, esas estructuras psíquicas que hablaba el otro día, en los últimos encuentros, en relación a los bigramas, recuérdenlas, obsérvenlas y si quieren, como sugerencia, intenten identificar cada una de ellas en su vida, en su comportamiento y qué tendencia tienen a manifestarse en qué tipo de situaciones o frente a qué tipo de personas, no como personalidad, sino de estructura energética o de estructura psíquica, ¿no? Por ejemplo, como
de blando o de firme me pongo frente a una autoridad. Asumo las órdenes y las ejecuto sin cuestionarlas, sin sentirme dirigido, gobernado, manipulado. Las ejecuto nada más. O hay un grado de resistencia y lucho o me quejo o intento cambiar ese tipo de orden o de directriz porque no me gusta ser mandado, no me gusta ser dirigido. Es decir, frente a una figura de poder no quiero que haya dominancia de alguien externo hacia mí. Me resisto. Si yo identifico esa cualidad, por ejemplo, que puede ser muy válida en ciertas situaciones, como todo, pues es relativo, ¿ya? Pero antes o después la vida me va a decir que no siempre voy a poder negarme a una figura de poder. Y va a llegar un momento donde una enfermedad, una situación inesperada, eh, con una connotación, vamos a decir, desastrosa, ya sea en lo económico, en lo emocional, como decía, en la salud. Es decir, va a haber una situación donde por más que quiera ejercer un dominio sobre esa situación, pues la vida me está diciendo de que no, no puedo dominar la situación me domina a mí y todo el tiempo que yo luche es todo el tiempo que desgasto una energía en evitar algo que no voy a poder evitar. Entonces la vida me está ayudando a encontrar ese otro aspecto donde yo me entregue y, bueno, pues voy a decir que me haga sumiso o me someta a esa dominancia. Un ejemplo de, bueno, pues dentro de esos 4 aspectos que vimos en los bigramas, que podemos realizar con nuestros comportamientos y con ciertas situaciones que todos ya hemos vivido, podemos ir a mirada retrospectiva, a observarlo y ver cuál de esos 4 aspectos que definimos en los bigramas, bueno, pues predomina en mi vida. Incluso los puedo colocar en un orden. Ah, pues este es el que más predomina, luego este apenas existe en mi vida y esto lo desconozco, no sé lo que es. Necesitaría ver una película, una obra de teatro, necesitaría ver o leer un libro con algún personaje que tuviera estas características porque es que desconozco absolutamente cómo es vivir la vida desde este lugar. ¿Ya? Porque insisto que esas características que vimos en los bigramas, pues luego van a estar al interior de las situaciones que describen los hexagramas y las situaciones que describen cada trazo de los hexagramas. Entonces, si no hacemos ese trabajo con los bigramas, pues luego queremos mover otras estructuras mucho más complejas como un hexagrama y nos resulta muy, muy, muy complejo evitar o acceder a ciertas situaciones. Y como decía, dentro de esta autoobservación, cuando entramos a los trigramas, observando que teníamos un masculino y un femenino, tenemos esos bigramas donde el masculino no es absoluto, vemos un trazo femenino dentro de ese masculino y pasa exactamente igual, el femenino tiene un trazo, digamos, masculino al interior, entonces no es tan absoluto, vemos uno dentro del otro. Cuando accedemos a los trigramas, podemos ver ese viaje que el yang hace hacia el yin y que el yin hace hacia el yang. Tendremos 2 trigramas, vamos a decir, como absolutos, 3 trazos yang, 3 trazos yin, y a partir de ahí veremos cómo uno se va ablandando y el otro se va endureciendo. Es decir, cómo uno va hacia el otro y en ese viaje vamos a poder tener la integración de esas características sutiles que hacen ese tipo de diferenciaciones en la energía para poder integrar aspectos que van a ser los que configuren esa unidad de ese primer trazo, de ese yo soy o de esa conciencia de no dualidad, ¿ya? Entonces tenemos el primer trigrama que se le da el valor del número 1 y se le llama el cielo, que son 3 trazos yang, y vendría a ser como, o se le dice que es el padre, en el sentido de que es el máximo de yang, ¿de acuerdo? Y como contraparte, pues tendríamos a esos 3 trazos yin,
que estaríamos viendo a ese trigrama que le ponen el número 8 y que tenía como concepto uno de los nombres o de los atributos que viene a ser la madre, el máximo de yin, ¿no? Entonces, nuestros padres están fuera, pero también hay una estructura psíquica interna donde dentro de nosotros hay un padre y dentro de nosotros hay una madre. Es decir, que mi aspecto masculino en su máxima realización sería ese trigrama cielo y mi aspecto femenino en su máxima realización sería ese trigrama tierra. Hoy no vamos a dar atributos de cada uno de ellos, iremos avanzando porque la verdad es que los trigramas dan para muchas horas, muchos días, quizás como decía mi maestro, muchas vidas, para meditar sobre ellos, para contemplar y observar el mundo, la realidad a través de ellos, mucho antes de llegar a los hexagramas, ¿no? Entonces tendremos otros encuentros donde veremos bueno, pues más información, vamos a decir, como más precisa sobre estos trigramas. Pero sí entender que al interior de nosotros hay esa estructura psíquica que denomino padre y esa estructura psíquica que denomino madre. Evidentemente, antes de conocer esas estructuras mías, he conocido las estructuras de mis padres y mis padres conocieron esas estructuras a través de sus padres y esos padres conocieron, es decir, que esa influencia que hablamos de ese árbol genealógico que todos compartimos en ese bosque, pues hace que a día de hoy ese arquetipo que yo denomino padre y madre, vamos a decir que ni mucho menos es exclusivo, es compartido y evidentemente la cultura, las costumbres, la sociedad, la época, es decir, que el espacio y el tiempo donde se ha desarrollado ese arquetipo ha adquirido una forma que yo ya traigo, ¿no?, como herencia de mi árbol genealógico. Entonces a veces en esa búsqueda de quién soy, pues necesito redefinir o al menos poder buscar en mi interior esas características que voy a denominar padre y madre. Y a veces esas características están muy lejos o distan mucho de las que fueron heredadas, ¿ya? Entonces, claro, si no soy flexible a la hora de, bueno, pues cuestionar, a la hora de evaluar, a la hora de mirar desde otras perspectivas cómo está esa definición en mi interior, pues posiblemente no logre cambiarle y por consiguiente mi vida no solamente va a tener ciertos aspectos, digamos, heredados o adquiridos de generaciones, digamos, anteriores, sino que mi vida, en muchas de las situaciones que el I Ching describe, va a ser una réplica exacta, como un reflejo en un espejo, de lo que un otro vivió. Es decir, que esa célula, esa conexión neuronal, esa actitud, ese comportamiento, esa forma de ser, queda muy lejos de poder decir que es mía. Por consiguiente, ¿quién vive la vida? Pues a lo mejor un otro a través de mí. Entonces, un trabajo bien bonito poder observar cómo es ese arquetipo que denomino padre y cómo es ese arquetipo que denomino madre en mi interior, abstrayéndome de toda esa herencia familiar, cultural, social, de ese espacio y tiempo donde se ha ido desarrollando ese arquetipo psíquico en cada uno de mis antecesores, ¿ya? Antes de que esa energía esté en su máxima expresión, tenemos otros trigramas que hablan de un proceso anterior a llegar ahí. En este caso, en el aspecto masculino tendríamos el trueno y en el aspecto femenino tendríamos el viento. Son dos trigramas, el trueno con una connotación masculina, el viento una connotación femenina. Se dice que son los hermanos mayores, es decir, que se le da una connotación como que ellos, como energía,
en un mundo externo serán los que se junten para convertirse en los padres. Es decir, que yo, con cuerpo masculino, bien pudiera estar representando esa energía que llamamos trueno. En este caso, vamos a decir, una relación, por ejemplo, heterosexual, ¿no? Donde una mujer esté representando esa energía que llamamos viento, bueno, pues ese trueno y ese viento se juntarán para convertirse en ese cielo y en esa tierra, y así es como, bueno, pues se juntan para separarse, para juntarse, para separarse. Es decir, que ese movimiento lo puedo ver en el mundo externo, pero también necesito encontrarlo en el mundo interno. Claro, si yo quiero llegar a mi mejor versión, que sería la unión de ese cielo y esa tierra, antes he tenido que pasar por unos procesos donde he tenido que reconocer cómo es ese trueno y he tenido que reconocer cómo es ese viento, cómo es ese aspecto maduro sin estar todavía realizado, tanto de mi energía masculina como de mi energía femenina. Entonces, evidentemente también cuando miramos hacia afuera, pues esos arquetipos también los tenemos ya de alguna manera, bueno, pues medianamente definidos o estructurados. Entonces, no somos los dueños de una empresa, pero ocupamos un alto cargo y nos colocamos en un arquetipo, ¿no?, que nos lleva a comportarnos de una manera. Quizás no estoy en un lugar de poder donde puedo tomar decisiones frente a cualquier tipo de elección, pero puedo ser alguien a considerar en una opinión, o puedo generar cierta cercanía con aquel que sí tiene, ¿no?, con aquel que es el cielo o la tierra, que sí son, ¿no?, como esa estructura de gobierno o de poder, y puedo estar al lado como un ministro, puedo estar al lado como un gerente, puedo estar al lado, es decir, que hay en la sociedad, no solamente en mi mundo interno, hay en la sociedad, bueno, pues lugares donde esa energía se manifiesta, y necesitamos ver si ocupamos alguno de esos lugares, y si es que lo ocupamos, cómo lo ocupamos. Y a veces ocurre de que no ocupamos esos lugares porque el cómo lo ocuparíamos entra en disonancia con ese engranaje colectivo que son los trigramas, que vendría a ser como una especie de equipo de trabajo, ¿no? Entonces, en función de cómo me coloque dentro de ese colectivo, pues el colectivo va a ser más o menos armónico. Y evidentemente, si es armónico, voy a poder pasar, transitar, tener esa experiencia e integrar esa energía. Pero si en mí hay una estructura disonante o disarmónica, pues a la hora de encajar en un colectivo, o el colectivo no crece, o yo no avanzo, o simplemente no aparece en mi vida. Entonces, serán dos estructuras también a observar, ¿ya?, y a reconocer tanto en ese mundo externo como en mi mundo interno. Es decir, que si esos arquetipos del padre y de la madre, pues estamos hablando de una persona ya madura, con sus hijos relativamente ya crecidos, porque evidentemente la maternidad y la paternidad pues es una experiencia de aprendizaje, de realización. Entonces no es que el máximo de Yang o el máximo de Yin estén realizados en el momento, digamos, como de dar a luz, sino que ahí hay todo un aprendizaje, bueno, pues vinculado a la enseñanza, a la dirección, ¿no?, al cuidado de ese nuevo ser. Pero llega un momento en ese periodo de educación, de crianza, de guía, de liderazgo sobre el hijo, donde ese padre y esa madre bien pudiera sentirse como realizado, ¿no? Y esto también es interesante porque no es un proceso biológico propiamente como tal, aunque se dice que, bueno, pues si la mayoría de edad son 18, 21 años, como por ahí se estima, ¿cierto? Como que, ya el que fue chiquitín o chiquitina ya creció, ya se puede
digamos, arrojar a la vida solo o sola, ya la hice como padre o como madre. ¿Ya? Sí, puede ser un dato a considerar, pero a veces el hijo tiene 40, 45, 50 y los padres lo miran y, no sienten que se han realizado como padres porque ven ciertas valencias o ciertas carencias en los hijos y consideran que su rol como padres pues no se desarrolló en su mejor versión. Entonces no se llega a integrar esos arquetipos en su máxima expresión. Fuimos padres, pero no llegamos a ese cielo y a esa tierra, nos quedamos en el trono y en el viento. No sentimos que nos hayamos realizado como padres. Pasa exactamente igual si uno se mira dentro de un colectivo y le ponen en un cargo directivo y siente la sensación de que pudo haber hecho cosas, de que hubo ciertas decisiones, de que entonces reconoce de que eso que vivió podía haber sido, vamos a decir, como mejorado, potenciado. Por consiguiente, no llegué a desarrollar mi mejor versión en relación al cielo y a la tierra y me quedé en esa otra dimensión del trueno y el viento, por ejemplo. Pero antes de esos hay otros, ¿no? Que le llaman los adolescentes, que vendría a ser el fuego y el agua. Entonces estamos hablando de una energía que ya no tiene capacidad, vamos a decir, como de liderazgo o de gobernanza. Bueno, pues esa energía que incluso cuando vemos a los adolescentes o a los jóvenes, ¿no? Es esa rebeldía, esa búsqueda de, bueno, pues independencia o de libertad aparente, ¿no? Porque es como que uno busca libertad, pero no es autosuficiente, tiene ciertas dependencias, ¿no? En lo económico, qué sé yo, en la toma de decisiones, necesita una opinión, hay alguien externo a quien, bueno, pues preguntar o un consejero, en fin, que es una energía que, eh, bueno, busca esa libertad creyendo que ya es, porque cuando luego veamos ciertas distribuciones en el cielo anterior o en el cielo posterior y coloquemos estos trigramas con cierto orden geométrico, le demos una coherencia en el espacio, en el tiempo, pues vamos a ver que estas energías del agua y del fuego pues tienen una percepción de sí mismos como de que ya están, ya son, ¿no? De hecho, claro, en el cielo anterior, donde está el cielo, en el cielo posterior lo vamos a encontrar el fuego. Entonces hay una sensación de que uno pudiera ser el otro, ¿no? Por un rato es como que uno anda medio confundido en su autopercepción, ¿no? Entonces cree que ya puede ser jefe, cree que ya puede liderar a un otro o a sí mismo, ¿no? Y la vida luego le muestra que no era tan así, que todavía le quedaban dos procesos por integrar y aparecen ciertas experiencias de aprendizaje eh, que llevan pues, esa ruptura de esa autopercepción, vamos a decir, errónea, ¿ya? Que por un rato es necesaria para poder pasar por ahí, para poder aprender lo que es la soberbia, la vanidad, el orgullo, poder romper todo eso, conectarnos con la humildad, con la sencillez, en fin. Entonces a veces vemos a alguien muy exitoso en el fuego y no en el cielo, o vemos a alguien, bueno, pues con cierto poder o cierto dominio, cierto manejo en las masas, ¿no? Y influyente bueno, pues no es una tierra, es un agua, un fuego, lo podemos cambiar ya. Es decir, que mm, a veces parece, como dice la adivinanza, pero no lo es, ¿ya? Entonces, bueno, el agua y el fuego nos hablan de una realización, vamos a decir, como, eh, entre comillas, pero como a mitad de camino. ¿Ya? Entonces sí,
Hemos podido llegar a subir a la montaña, pero nos queda bajarla. Y si no bajamos, no podemos cantar victoria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a veces, bueno, pues esta evolución que hace el yang o el yin lo estamos viendo en una dirección, evidentemente también está descrita en la otra dirección, ¿no? Entonces, podemos tanto perder esa energía del cielo, ¿no? O podemos ir ganándola hacia el cielo y pasa exactamente igual en el lado femenino, ¿no? Podemos perder esa energía desde la tierra, ¿no? Del trigrama tierra, la podemos ir perdiendo o podemos hacer en otra, digamos, como faceta de nuestra vida, podemos ir adquiriendo, ¿no? Esa energía y ese conocimiento o ese manejo, ese autocontrol e ir, ¿no? Hacia la tierra. Entonces, bien bonito poder observar que en nuestra vida, yo en lo particular trabajo con 15 diferentes aspectos que definen toda nuestra vida como individuos. En cada uno de esos 15 aspectos, la dirección de la energía o del movimiento o de esa experiencia no es la misma. Y al igual que antes mencionaba de que no nos autoobservamos en 3 dimensiones, aunque nos manejamos dentro de esas 3 dimensiones espaciales, aquí pasa exactamente algo parecido. Es como que tenemos la tendencia a generalizar toda nuestra vida porque nuestra atención se va a uno de estos aspectos y omite el resto. Entonces, si uno de estos aspectos está en crecimiento hacia esa mejor versión, parece como si toda nuestra vida fuera en esa dirección. Y de igual manera pasa si observamos uno de esos aspectos y está en merma, está decayendo esa energía, estamos, vamos a decir, como perdiendo algo que habíamos consolidado, pues tenemos la tendencia a definir toda nuestra vida con esas características, ¿no? Y los trigramas, cuando los ponemos en el espacio y cuando vemos estos aspectos del ser en todas estas, vamos a decir, como ejes de coordenadas, en estas diagonales, en estas aperturas que el espacio no puede mostrar y ver y donde la energía se manifiesta y por consiguiente nosotros como experiencia humana transitamos, pues cada uno de estos aspectos va a tener su propio, vamos a decir, movimiento, cada uno de ellos va a estar en equilibrio, en armonía con el resto, y mientras que uno va creciendo, el otro va decreciendo, mientras uno avanza, el otro retrocede, es decir, que hay ahí como digo, un equilibrio, una armonía entre todos ellos, y poder observar este flujo del que estamos hablando nos va a permitir, a la hora de posicionarnos, ver realmente dónde estamos. Como decía, ese eje de coordenadas es relativo. ¿Y es relativo a qué? Y para la cultura del Tao, pues el centro del universo somos nosotros mismos. Sabemos que el planeta gira en un lugar dentro de la galaxia y que no está en el centro del sistema solar y perfecto. Pero a la hora de observar la realidad, nosotros como conciencia estamos ubicados en el centro de todo ese diagrama que estamos dibujando. Porque ese diagrama lo vamos a poder dibujar en todas las direcciones. ¿Ya? Entonces, si no logramos ir acercándonos, ir conociéndonos, ir percibiéndonos con esta contemplación, vamos a caer en una creencia no solamente del quién soy, sino también del dónde estoy y del qué estoy viviendo o experimentando. Entonces todo se resume a una experiencia mental, que el cuerpo evidentemente va a sentir, va a generar una sensación frente a todo eso, pero no porque sea algo, vamos a decir, real, ¿no? La cultura del Tao se hablaba mucho de esa diferencia entre lo real y lo adquirido, ¿no? Es una reproducción que nuestra psique realiza y nosotros vivimos como realidad. Y de ahí que, bueno, pues todo este trabajo, como decía, decodifica
todas estas creencias, este tipo de influencias, de herencias, y nos va a permitir también codificar, ¿no? Desde ese centro auténtico del ser, y más que un acto deliberado de codificarlo a, a mi gusto, lo que vamos a ir es observándolo. Por eso el Chin trabaja con imágenes. Nos va a ir mostrando, es decir, que en un primer movimiento nos va a quitar, bueno, pues todas esas imágenes o todas esas definiciones que creíamos para podernos mostrar lo que verdaderamente hay. Entonces, si estuviéramos frente a un espejo, el I Ching fuera el espejo, en un primer momento proyectamos una imagen sobre el espejo y vemos lo que estamos proyectando, y en función de esa contemplación, en función de ese proceso de contemplación, esa proyección se va cayendo porque no se puede sostener frente al espejo, y llega un momento en que el espejo nos muestra, ¿no?, lo que verdaderamente hay. Eso es lo que le ocurre a ese juego del agua y del fuego, que en un principio ven esa proyección y viven en una realidad artificial, ¿ya? Y cuando todo eso se cae, bueno, pues pueden llegar, ¿no?, a esa realización del cielo y de la tierra y poder autoobservarse desde su autenticidad, ¿ya? Y antes de estos dos, bueno, pues tenemos al lago y a la montaña, que se dice que son los hijos pequeños, los más chiquitos, nuestro niño o niña interior. eh, bueno, no solamente esa fase de la vida donde vivíamos, jugábamos, un periodo, una etapa, como digo, de nuestra vida, sino que, bueno, pues al igual que el resto de trigramas, también van a estar dentro de nosotros. Hay muchos lugares donde, claro, si eres o tienes cuerpo de hombre, busca tu niño interior; si tienes cuerpo de mujer, busca tu niña interior, pero en realidad tanto niño y niña están en nosotros como individuos, independientemente, vamos a decir, del género. Y cada uno de ellos tiene ciertos matices, ciertas, bueno, sutilezas que definen, ¿no?, eso que llamamos niño o niña, que no está marcado en el color con el que se le viste, si es azul o rosa, ¿no? Es un símbolo, evidentemente, para poder mostrar que eh, hay ciertas diferencias, y no solamente en términos anatómicos, ¿no?, o fisiológicos, sino que en la conducta, en el comportamiento, en la interacción, de forma espontánea y racional, hay sutilezas, ¿no? Hay una tendencia natural a generar atracción por diferentes aspectos de la vida o diferentes elementos de la vida. Entonces, bueno, pues cada uno de ellos va a jugar a su manera, y cada uno de ellos va a jugar con diferentes elementos. Cada uno de ellos le va a hacer reír, diferentes motivos, diferentes experiencias. Es decir, que ellos van a ser las bases en la que luego esos otros aspectos que hablamos, del fuego y del agua, del viento y el trueno, de la tierra y el cielo, ellos están en esa psique profunda de cada uno de nosotros, y no ir a conocerlos y no permitir que se expresen hacen que esos otros aspectos relativamente más maduros, pues inevitablemente se tengan que sostener por toda esa herencia que hablábamos al principio. Porque como no sé dónde están o quiénes son o cómo son, pues yo en mi aspecto maduro no me puedo sostener en ellos. Entonces adquiero un aspecto maduro de un otro que estuvo antes, y de ahí que muchas veces dentro de esto del camino o del desarrollo personal, espiritual, bueno, pues se hace importante conocer estos aspectos inocentes del niño y de la niña. ¿Y qué pasa? Que cuando vamos hacia ellos,
pues como son ellos los primeros que tuvieron la relación con nuestros padres, pues en función de cómo fuera esa relación, pues a veces sí nos permitimos estar en los niños, a veces no queremos pasar por los niños porque nos recuerda, nos trae ciertas experiencias que fueron las que vivimos con nuestros padres. A veces hay sensaciones en el cuerpo que no forman parte de mi relación directa con mis padres, sino que forman parte de relación que tuvieron mis padres con los suyos o mis abuelos, tatarabuelos, en fin, que como han ido heredando en estos arquetipos todo este tipo de experiencias, pues a veces yo tengo una sensación cuando me conecto con mi niña o con mi niño interior que, bueno, pues si me produce desagrado no voy a ir a buscarlo, voy a intentar evitarlo. Entonces cuando de adulto busco ese autoconocimiento, pues no logro avanzar porque necesito pasar por ahí. Ese va a ser el origen, ¿no? Y ese origen está vinculado en términos generacionales con esos padres, es decir, con ese otro árbol que está dentro de este bosque que compartimos. Entonces, bueno, pues los trigramas, vistos en términos de psicología, vistos en términos de espacio-tiempo, eh, vistos en relación a la biología, porque también estaríamos hablando de procesos de división celular, eh, colocados y observando, contemplándolos desde esta perspectiva, pues nos van a dar un autoconocimiento que luego nos va a resultar, bueno, pues bien enriquecedor para entender dentro de ciertas situaciones que describen los hexagramas por qué estamos colocados en un lugar o por qué estamos transitando por un lugar. Y si este tipo de trabajos no los realizamos, pues más que vayamos al I Ching en términos oraculares a querer evitar o a querer atraer ciertas experiencias a nuestra vida, pues si nuestra estructura interna, si nuestra energía no está colocada en esa resonancia, pues no vamos a realizar algo realmente, vamos a decir, de valor. Entonces, bueno, una mirada observando estos trigramas en nuestro mundo interno como aspectos psíquicos de cada uno de nosotros, observar quién soy yo como niño, como niña, observar quién soy yo como adolescente, tanto masculino como femenino, observar quién soy yo como un joven ya maduro, como un adulto, pero todavía no del todo realizado, observar quién soy yo en esa realización. A veces no logramos generar una imagen mental de yo realizado y los trigramas cielo y tierra no se manifiestan en mi mundo interno y no vivo en plenitud porque ni siquiera logro imaginar cómo es eso, ¿no? Entonces no estoy conectado con la abundancia, no estoy conectado con la prosperidad, en fin, que como digo, 8 trigramas para poder observar no solamente el árbol genealógico hacia atrás, sino un árbol interno que tenemos y que es el que nos sostiene en el eje por el cual transitamos la vida. Así que bueno, por hoy esto os cuento. Como os decía al principio, tendremos más encuentros vinculados a los trigramas. Es un trabajo hermoso, amplio y como decía, bueno, pues para horas, años, incluso vidas de contemplación y de reflexión. Os agradezco el ratito que hemos compartido. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir avanzando. Gracias por todo.